estudiado el costo del descanso y antes quería repasar lo que hicimos el sábado pasado, que eran las raíces del descontento, los aspectos de división, egoísmo, ambición, hipocresía que estudiamos ansiedad. Y esto va a servir de plataforma para el costo del descanso. Entonces voy a borrar esto. Para esclarecer la lección de hoy. Porque vamos a utilizar el témpano de hielo y como establecimos la clase pasada, de dónde se originan nuestra conducta. El título era el costo del ¿qué? Descanso. Del descanso. ¿Y qué significa esta palabra? Costo. ¿Cuáles son las implicaciones del costo? Você paga um preço, Aquí está. um sacrifício. Um sacrifício ou preço você paga para isso. Costo, precio, Pode ser dinheiro, pode ser tempo, são outras coisas. recursos. Aí está. Recursos. Recursos. Isso é mais geral. Recursos. Tiempo, talento, tesoros, Família, familia. Entonces, por eso puse recursos. Renunciamiento también. Tiempo, tesoro, familia. Y lo último que dijiste, Yo Ale. dije renunciar a. Voy a escribir aquí perspectiva. Y lo voy a poner con signos de interrogación. ¿Pudiera ser o no? ¿Pudiera ser? Se eu entendo isso corretamente, eu falo só português, não espanhol, eu espero muito que você pode entender um pouco. Ok. Perspectiva, talvez isso também é uma coisa que podemos sacrificar. Sacrificar. Porque talvez se eu faço uma coisa agora para alguém, para uma coisa eu talvez não posso fazer uma coisa no futuro. Então, eu não tenho talvez uma perspectiva. Isso também preço eu poderia pagar. Entonces, pudiera ser. Sí. Pudiera ser. Ok, entonces el versículo de memoria está basado en el Salmo 51. Y la lección empieza a hablar acerca de el precio del descanso. Ok. Esto que está aquí son los métodos de Dios, de amor, verdad y libertad. Y eso que está acá son los métodos del enemigo. Y siempre vamos a tener esta perspectiva, esta contraparte. Esto va a estar manejándose en todo lo que hacemos. Entonces, lo que nosotros pagamos para obtener aquí va a ser influenciado
por esto. Y entonces paso a preguntar. Lo primero. David en el segundo párrafo, David vio que el del día domingo, el segundo párrafo del día domingo. ¿Qué vio David? Domingo. Estava passeando no terraço. Não, Párrafo de Alessao. David vio una mujer muy hermosa que se estaba bañando en el techo de su casa. Sus impulsos pecaminosos se apoderaron de él esa tarde y durmió con Betsabé, la esposa de un oficial de confianza del ejército. Como todos los reyes de la antigüedad, David tenía un poder absoluto. Como rey no tenía que seguir. Ok, está muy bien, gracias. Entonces ahí está hablando lo que Débora empezó. La situación de David. Él era un rey. Ahora, aquí hay algo interesante que surge y es dos tipos de leyes. La ley humana, voy a poner aquí ley del hombre versus la ley de Dios. Ley de Dios. ¿Por qué? ¿Dónde estaba David? Claro, el cargo más alto. David era rey, pero ¿dónde estaba en ese momento? ¿Dónde se encontraba? passeando enquanto o exército estava em guerra. Fuera de sus ocupaciones. David, mientras el pueblo de Israel estaba en guerra, luchando, David estaba en su casa. ¿Por qué? ¿Por qué estaba Descansando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaba él en su casa? Se desenfocó de su responsabilidad. Caliente, caliente. Échenle agua. Tal vez, yo pienso que por un largo tiempo él había visto a una mujer. Dejó de estar en buena condición. Ok, vamos a ver. Vamos a ver esta. Ok. Mujer. Por una mujer. Ya el sábado pasado hablamos del témpano de hielo. ¿No? Entonces, vamos a colocar a la mujer acá. Porque la mujer, no sé cómo dibujar una mujer, con cabello largo aquí, no sé cómo. Esto supuestamente es cabello largo. La despeiné. Lorena. Pero la mujer es la punta del témpano. Quiero hacerles ver que la mujer no es el témpano de hielo. Y ya aquí es el témpano de hielo. Aquí más o menos, aquí escribí la mente. Pero, ¿por qué estaba en su casa? ¿Por qué no estaba en la guerra? Ya venía un proceso de Ok, caliente. Ocio, ocio, ocio. Había ocio, pero ¿de dónde surge esto? ¿Por qué estaba ocioso sin hacer nada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está sin hacer nada? ¿Cómo es posible? Autoconfiança, porque ele acha que, como ele tem o domínio, ele manda os outros irem, ele não precisa ir. Ok, Ele manda o exacto. outro ir. Kenchi, caliente. ¿Por qué él manda a otros? ¿Por qué? Tem o poder. empieza a abusar de su autoridad. Ok, caliente. Autoridad. Autoridad. Autoconfiança. Autoconfianza, autoridad. Autoconfianza.
Y si ustedes notan, aquí está esto que significa auto. Que no, Yo. que no confía en Dios. Yo, Como antes. entonces voy a poner aquí una coronita. Yo. Su posición. Y vemos inmediatamente la ley del hombre, cómo se ubica en contraposición con la ley de Dios. Pero entendamos un asunto. Esto no es un asunto legal. Esto no es un asunto legal. Esto no es un asunto de ley, sí, término legal. Y vamos a ver por qué. David no estaba por encima de la ley de Dios. Vemos los principios. Los principios de Dios son eternos. Entonces, pero el principio los principios eternos de Dios no son limitados. La ley del hombre es limitada. Entonces, había una mujer, entendemos eso. Pero antes de la mujer, había una forma de pensar que se manifestó en una conducta de ocio que utilizó como un recurso una mujer. Contraposición, la historia de José. Y tenemos la historia de José, porque en la historia de José en la Biblia sabemos que también había una mujer que a pesar de que lo instigó, a pesar de que lo provocó, su mente no estaba fijada en él mismo. Y lo expresa porque José dice, ¿cómo podré yo hacer esto a Dios? Entonces, la ley, el siguiente párrafo que dice algo, habla de la ley. Leamos eso el día domingo. De hecho, la ley no existe como una protección, es el tercer párrafo del domingo. Sí. Una salvaguarda, y cuando incluso el rey se desvió de ella, enfrentó terribles consecuencias. Ok, muy bien. Entonces, fue el problema de David que impregnó a Betsabé. Fue el problema de David que había que ocultar el que Betsabé estuviera encinta, que vergüenza pública, porque así él pensó, si oculto la verdad, no voy a tener un problema. Entonces, fíjense cómo cada ladrillo del mal, cada ladrillo, va formando un fundamento, pero en vez de un fundamento sólido, es un fundamento frágil, porque no está apoyado en la roca que es Cristo. Ok. Hablemos del rey David. ¿Cómo era su vida antes de ser rey? ¿Qué hacía antes de ser rey? ¿Cuál era su perspectiva? ¿Tenía ocio? ¿Qué hacía David? Estava comprometido, né? Ele tinha rebanho para tomar conta. Ok, rebaño, un rebaño. Ok, un rebaño, ovejas, animales. Responsabilidade. ¿Responsabilidades de qué? De un rebaño. ¿Qué más? Huía de Saúl. Eso fue después. Vamos a hablar de cuando era... ¿Qué pasa con las ovejas?
¿Qué pasa con las ovejas? Cuidaba a los- Cuidaba, ¿Cómo las cuidaba? protegía ¿De qué las protegía? de los animales. Ok, de los animales, las protegía de los animales. ¿Y qué ocurre con las fieras? Para defender a sus ovejas. Ok, y en el momento de enfrentarse, a la fiera, ¿qué ocurre? ¿De quién depende el pastor de las ovejas? ¿De qué depende? De Dios, ¿verdad? Porque la fiera es feroz, la fiera es peligrosa y la fiera no avisa. Entonces uno está a merced, depende de Dios. Y sin embargo, él era un pastor muy bueno. Él era muy eficiente, cuidaba de sus rebaños, ¿no? Entonces, vemos cómo era David. Lo otro, acordémonos de Goliat. David se enfrenta a Goliat. ¿Y qué dice David? Em nome do Senhor dos Exércitos. En nombre de Dios, Jesús de los ejércitos. Fíjense cómo él involucra, cómo él llama a Dios a que lo acompañe, a que haga su presencia. Esté presente en ese momento de la misma manera en que él invitaba a Dios a que estuviera presente mientras él luchaba con las fieras, ¿no? Lo otro, hemos establecido que Betsabé permitió manifestar su perspectiva, su condición carnal. Entonces, vamos a ver quiero que leamos el Salmo 51, o quizás mejor antes leamos, a ver. Ajá, vamos a leer el primer párrafo de Patriarca de Profetas, página 490. El primer párrafo que les mandé, por favor. Los israelitas. Se encuentra en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 490. Está en la lección. Sí. Los israelitas fueron inducidos al pecado, precisamente cuando se hallaban en una condición de ocio. Ocio, atención, ocio. Y seguridad aparente. Se olvidaron de Dios, descuidaron la oración y fomentaron un espíritu de seguridad y confianza en sí mismos. El ocio y la complacencia propia dejaron la ciudadela del alma sin resguardo alguno y entraron pensamientos viles y degradados. Los traidores que moraban dentro de los muros fueron quienes destruyeron las fortalezas de los sanos principios y entregaron a Israel en manos de Satanás. Así precisamente es como Satanás procura aún la ruina del alma. Antes que el cristiano peque abiertamente, se verifica en su corazón un largo proceso de preparación que el mundo ignora. La mente. Esa palabra es clave. Preparación. Voy a escribirla aquí. Preparación. Preparación. Continúa, Lorena, por favor. La mente no desciende inmediatamente de la pureza y la santidad a la depravación. La corrupción y el delito. Se necesita tiempo para que los que fueron formados
en semejanza de Dios, se degraden hasta llegar a lo brutal o satánico. Por la contemplación nos transformamos. Ok, palabra clave. Contemplación. Voy a escribir aquí. Por la contemplación, ¿qué ocurre con la contemplación? Nos transformamos. Transformación. Viene la otra. Nos transformamos. Esta la voy a poner en verde de esperanza. Transformación. Aquí está cómo ocurre. Este es el verbo y este llega a ser un sustantivo. Verbo que es el sustantivo. Una acción conlleva a una reacción. Continúa, Lorena, por favor. Al nutrir pensamientos impuros en su mente, el hombre puede educarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se le vuelva agradable. Muy bien. Entonces, vamos a ver de dónde, y pasamos al Salmo 51 inmediatamente. ¿De dónde quiere David cuando él le suplica el perdón? ¿De dónde quiere que se erradique el mal, que salga el mal? ¿De qué parte de él? Dice en su mente, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ok. Ok, entonces, quiero que les mandé el Salmo, se los traduje y quiero que lo leamos ahora. Se los traduje de la Biblia del Remedio, una paráfrasis extraordinaria. Salmo 51, The Remedy Bible. Se lo puede prestar a mí para que lo lea. Do you have the Remedy Bible? Casa es Oh, ok. en construcción Oh, ok. y no podría encontrar. ¿Quiere que le pase mi teléfono? Sí, para que lo lea Lincoln, por favor. No, para que lo lea Lincoln. Oh, Oh, no sabía. Él habla español. Él habla español, sí, pero cuando quiere. Ahí A ver. empieza. Ahí Ah, donde- esto. Ahí ahí empieza. Esa es la paráfrasis que lo traduje al español, pero está en inglés. Entonces, todo el capítulo. Sí, por favor. Ten piedad de mí, oh Dios, porque eres amor inagotable, porque eres compasivo. Erradica mi pecaminosidad. Límpiame de todas las desviaciones de tu diseño. Lava todo mi egoísmo, porque sé cuán horrible es mi alejamiento de tu amor y los pensamientos de mis actos. Egoístas me oprimen constantemente. Contra ti, sobre todos los demás, he pecado. He elegido lo que es malo a tus ojos, para que se demuestre que estás en lo cierto y verdadero en lo que dices. Y se demuestre tener razón cuando seas buscado. He aquí la realidad de la situación. Yo era egoísta cuando nací. Egoísta desde el momento en que mi madre me concibió. He aquí otra realidad. Restaurarás el amor y la honestidad en lo más íntimo de mi ser. Escribirás tu sabiduría en mi corazón. Purifica mi corazón con tu remedio y seré renovado. Lávame y seré más blanco que la nieve. Devuélveme el gozo y la alegría. Quita de mí la abrumadora culpa y la vergüenza. Por favor, no mires el lío que he hecho, pero borra todo mi egoísmo de mi interior. Oh Dios, crea en mí un corazón puro y desinteresado. Pon una mente nueva y leal dentro de mí. No me destierres de tu presencia o quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu curación y restauración, y concédeme una mente dispuesta a cumplir con tu plan de tratamiento.
Entonces enseñaré tus métodos de curación a los que no estén en armonía con tu diseño. Y los egoístas se volverán hacia ti. Quita de mí el corazón de homicida, oh Dios, mi creador que me transforma, y cantaré tu justicia. Oh Señor, inspira las palabras de mi boca, y proclamaré la belleza de su carácter. No deseas el sacrificio de animales o lo traería. No quieres ofrendas rituales. El sacrificio que deseas es una actitud humilde y dócil. Un corazón quebrantado y arrepentido no rechazarás, oh Dios. Porque el pueblo de Sión es tu ayuda. Permíteles difundir la verdad y fortalece las defensas de Jerusalén. Entonces los sacrificios de animales se convertirán en herramientas de enseñanza eficaces y ofrendas rituales que agradarán a las mentes iluminadas. Entonces se ofrecerán nuevamente toros en su altar. Muy bien, entonces aquí vemos que David, ¿de dónde creen ustedes que quiere que se borre su pecado? ¿De dónde quiere David? ¿De dónde le suplica él a Dios que se ha borrado su pecado? ¿De su memoria? Bueno, la expresión que él usa es mente, pero cuando nosotros analizamos eso, abarca más profundamente de sus entrañas, su ser. Tiene que ver la mente, pero tiene que ver también todo su ser que... Todo su ser. Sus deseos. Todo su ser, o sea, su esencia. Su esencia. Su ser, su esencia. Entonces, lo quiere borrado de la historia, lo quiere borrado de su corazón, de su mente, de su carácter, lo quiere borrado completamente de su esencia, ¿verdad? Entonces lo otro, en el versículo 7 se encuentran los símbolos del santuario. Y él utiliza los símbolos del santuario y vemos que el santuario es toda la simbología de lo que realmente está ocurriendo en el corazón, que es la transformación. ¿Verdad? Entonces, que el santuario es una simbología. Entendamos eso muy bien. O sea, ¿para qué? ¿Por qué el santuario? Por eso, para hacernos entender lo que ocurre en cada ser humano. Y tenemos en el versículo 14 la culpa. Cuando en el versículo 14 él pide eso, él no está diciendo quita la punta del témpano. No, quita la forma de pensar que tengo, que es la que se manifiesta al yo cometer un pecado. Ok. Y vamos a pasar ahora a lo que es la ley del diseño de Dios. Vamos a avanzar y quiero que la aplicación, y llegaste justo a tiempo, Jimenita, porque la pregunta que tengo para ustedes es, ¿cuándo las relaciones sexuales entre David y Betsabé no constituyó un pecado para David? ¿En qué momento? ¿Tú te refieres a en su manera de ver las cosas? ¿O la pregunta es, ¿en qué momento? Para él. ¿En qué momento las relaciones sexuales entre David y Betsabé no se constituyeron pecado para David? Constituyeron.
Bueno, qué momento? la primera mirada, digamos. No se Primer- constituyó. No se constituyó. Cuando él confesó su pecado. A mí, porque constituir significa que se forma. Es. Ujú. Se forma. Es. Es. No piensa, no cree. Es un hecho. Ok. Y entonces muchas personas a nivel de cuarto, el cuarto nivel, que es los niveles que uno va llevando a la moralidad, todo eso, las personas dicen, bueno, cuando él se arrepiente, dejó de constituirse. Pero no, eso no te entiendo la pregunta. No, la entendiste muy bien y la respondiste muy bien, pero fuiste súper rápido, porque las personas hablan de arrepentimiento, pero Hay un proceso, hay un antes y un después. hay un antes y un después. Ajá. Entonces, cuando vemos que David es el representante de Dios en la tierra porque él es rey, Ujú, y él le representa la figura de Dios para guiar a su pueblo a un propósito que Dios tenía. ujú, Pero cuando él no está en el lugar donde debería de estar, ujú. entonces él se desenfoca de Dios y él actúa bajo su razonamiento humano, y entonces él llega a hacer cosas que no está, no lo concibe como mal, porque él se adapta a tomar decisiones por sí mismo. Ujú. Entonces Dios usa a un instrumento y va y dialoga con David. Y Sí, me estás contando la historia, pero quiero hablar de la esencia de lo que es el pecado y la conducta. Conducta y el pecado, o sea, el mal. ¿Cuándo se forma el mal o cuándo deja de existir el mal? Bueno, según él, la declaración dice que todos tenemos, crece ese mal en nosotros. Ajá. Y si nosotros nos desenfocamos, permitimos que eso se desarrolle, es como una planta que rápido crece y ahoga a las demás, entonces se florece y da fruto y se ve el resultado de eso. Ok, pero entendamos que las personas dicen, bueno, él dejó se deja de constituir cuando deja de tener relaciones sexuales con ella, cuando se arrepiente, cuando se arrepiente. Pero uno al arrepentirse, ¿acaso no es el abandonar la conducta indebida? Pero es un cambio de corazón. Ok, es un pero cambio de usted, sentimiento. y ese es el asunto. Usted tiene tiempo dialogando en esta clase, entonces ya responden rápidamente. Pero la mayoría de las personas dicen, no, la persona tiene que arrepentirse. El punto que ella dice es importante porque ella dice, él se arrepiente, pero él no es una iniciativa humana de él arrepentirse, porque él no ¿Por quiere qué no es una arrepentirse. iniciativa humana? Entonces, ¿cómo logra Por una eso persona lo que cambiar? yo decía. Porque aquí está la respuesta. Sí, Es como un ciego que lleva una venda en los ojos y alguien que no ve ni siquiera ver la venda de su ojo. Sí. Tú no estás consciente de que tienes algo que te está tapando la visión espiritual, moral, lo que sea. Tiene que haber un agente externo que te la quite o te ayude a quitártela. Es el momento, la manera que yo lo veo. Hablemos de la venda. Sí, terapia. Hablemos de la venda. ¿No será que, pero quién quita la venda? el Espíritu Santo. Ese diálogo que David tuvo con... Ok, cuidado. ¿Quién quita la venda de nuestros ojos para poder ver? ¿Quién la quita? El Espíritu Santo. Bueno, Porque- espérate. No. Dios no se Sí. impone, ¿no? Caliente, Él no lo va a hacer caliente. sin nuestro consentimiento. Tiene que haber un proceso. No, Jesús dice, cuando el Espíritu Santo venga, Él los convencerá de pecado y los guiará al arrepentimiento. Ok, convencer, ¿Sí? O sea, Él hace que tú veas el mal, pero tú tienes que tomar la decisión de decir, oh, estoy mal. convencer, Ningún ser humano puede entrar en acción de decir, guiar, Todas son invitaciones. y fíjense, volvemos aquí, Él hace como un susurro en el oído y la entonces- contemplación. Ok, estás hablando de susurrar. ¿Cuál de los 5 sentidos
¿Cuál? Porque los 5 sentidos son la vista, el tacto, el gusto, el oír y El olfato. el olfato. Entonces es muy interesante. El Espíritu Santo utiliza el susurro. Susurro. Sinónimo de susurro. Whisper. No, eso no es sinónimo. Oh, Esa es la misma palabra, pero en otro idioma. Un Voz sinónimo. apacible. Cuchicuchear. Voz apacible. Cuchicuchear, es un verbo. Solo para chiste. ¿Qué es Yo un cuchicheo. cuchichear? Pero cuchichear no es un susurro. No. Parece un susurro. ¿Qué es un susurro? Hablar queditamente. Es una voz suave. Es suavemente el Espíritu Santo. ¿Por qué suavemente? ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué persuade? Pero la persuasión ocurre después. Pero ¿por qué suavemente? Porque hay una invitación, pero ¿qué implica el susurro? Implica un cuidado, implica una planificación, no implica una imposición, no implica una coerción, no implica una fuerza, implica un llamado gradual, paso a paso. Nosotros tenemos niños, tenemos hijos, y cuando ensuciaban los pañales, límpiate, cámbiate, vete a cambiar. ¿Le decíamos eso a nuestros hijos? Nuestra actitud a veces sí. Cuando no estamos conscientes y estamos apurados o estamos en una situación de que ya vamos a salir de casa, no hablamos así. Bueno, hoy me di cuenta de esto que está aquí. Hoy me di cuenta de esta bolsa que está aquí. La voy a poner aquí para que la vean. Esto se llama violencia doméstica. Esta es una organización encargada de la violencia doméstica. Y es muy efectiva. Y lo que quiero decir con eso es que nosotros hablamos de la violencia doméstica, pero parte de la violencia doméstica, porque la violencia se manifiesta no solamente en casa. Hay violencia espiritual. Sí. Eso, los púlpitos del pastor. No, en la casa también. Garrot. En todas partes hay violencia, pero una va Se dan en muchas maneras. encadenada con otra. Entonces, el susurro, quiero hablar del susurro. Entonces, lo otro, cuando David se casa con Betsabé, porque si él no se casa con Betsabé, Betsabé queda desprotegida, porque ella era mujer, culturalmente Le tiene que apedrearse. iba a terminar siendo prostituta, básicamente. Incluso al rey tenían que apedrear. Pero entonces, la mujer nomás era la que iba a sufrir, sí. Siempre nos pasa. O sea, la cultura, pero fíjense lo que hace la cultura. Cómo la cultura, ley humana, se impone por encima de la ley de Dios. Bueno, Esta ley protege, esta ley restaura, esta ley salva, sana. Esta liberta, esta ley liberta, esta no. Esta es limitada. Ok. El primer hijo muere. Entonces empezamos a decir, el primer hijo de Betsabé muere. Entonces los seres humanos Anhelamos. Se lo merece.
Se lo merece. En nuestra mente de ley humana decimos, toma, ahí está, te lo merece, tú te lo buscaste. Dios pone las cosas en su lugar. Y Dios, escuchen eso, Así dice. y dicen, decimos de aquí, Dios hizo justicia. ahí está, decimos, Dios hizo justicia. Y egoístamente humana, ¿no? Egoísta, y hablamos del egoísmo acá, de la autoridad de la autoconfianza. Entonces decimos, Dios es el que hizo las cosas. Dios hizo justicia. Y no nos damos cuenta que estos somos nosotros mismos Leyes de diseño. todos los días, todo el día, por ley de diseño. Entonces estamos cosechando. Quería... A ver. La humanidad está infectada con temor y egoísmo que nos aleja de las leyes de diseño de Dios, de nuestra condición terminal. Y Dios está trabajando a través de Cristo para sanar a cada persona, restaurando en ellas en su corazón, el corazón de Dios, del Dios de amor. Y eso es lo que está buscando, la transformación total. Quiero que veamos el versículo 12 del Salmo 51, el versículo 12. Aquí una palabra muy bonita. Es restauración. Yo estoy escribiendo con verde de esperanza. Salmo 51, versículo 12. Devuélveme el gozo de tu curación y restauración. Y concédeme una mente dispuesta a cumplir con tu plan tu plan de tratamiento, significa tu plan con tu régimen, ¿no? Ahí se lo puse. El plan de proceso. El proceso. Pero el gozo de tu curación, devuélveme el gozo, porque nosotros cuando estamos con Dios nos sentimos saludables. Cuando uno hace ejercicio, después de haber hecho ejercicio, después de haber tenido una comida que lo nutre a uno se siente bien. Es un estado mental, físico, emocional en toda. Es un estado integral de plenitud, De satisfacción. de satisfacción, de salud. ¿Verdad? Hace 8 días hablábamos de que cuando hablábamos de paz, para nosotros los humanos, siempre que buscamos paz es algo externo. Pero cuando David dice, devuélveme el gozo de tu salvación, David anhelaba tener una paz interior, porque externamente podría él mantenerlo como rey, pero interiormente él estaba loco, porque estaba desesperado. Y la lección hablaba de eso, que la gente busca desesperadamente lugares para refugiarse, para retiros, para dormir, para aislarse, desconectarse del mundo para encontrar paz, pero es algo externo, pero interiormente están destrozados. Y eso, muy bien. Quiero hablar de la restauración. Aquí en esta comunidad, cuando venden las casas bonitas, muchas personas corren a comprar las antigüedades. Entonces buscan antigüedades, muebles que valen una fortuna por, pues, el valor intrínseco, ¿no? De lo que representa en la época a la usanza y todo eso. Pero para restaurar una antigüedad hay un proceso. ¿Cuál es el proceso para restaurar una antigüedad? Digamos, una mesa antigua que uno la encuentra. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Cómo se restaura una mesa antigua de madera?
Normalmente las personas buscan un profesional. Se busca un profesional, Especialista. se busca un especialista. Hacer un costo de cuánto va a costar el costo. Se hace un presupuesto y después, pero vamos a hablar del proceso de restauración. ¿Qué implica el proceso? El profesional llega, el ebanista, sí, ¿no? Ele vai planejar, Planifica, ajá, lo que va a hacer, escolhe os melhores produtos, escoge los mejores productos. Ahora, y después, tira o velho, ok, tira a capa velha. né? ahí está, Aquilo que ahí, está- ese era el Aquilo punto. que está apodrecido, Ahí aquilo que está está. quebrado, aquilo que está... Empieza a quitar. ¿Qué quita? ¿Qué Está quita? defectuoso. Lo que se arruinó. ¿Quién dijo que dijiste algo, Jimenita? Lo que está dañado, hay algo más que está quitando. ¿Y qué es lo que está quitando? Bueno, el esmalte, la pintura. Ajá. Está Brillo, quitando la o pintura, brilho, el brillo, o brilho. el barniz. Está quitando lo que se ha acumulado. Externo. Todo lo que se ha acumulado encima de lo original, de lo auténtico. Eras una vez, ese mueble estaba completamente nuevo, sin error, sin mancha, sin defecto. Cuando salió de la mano, de las manos del ebanista, esa mesa eras una vez, estaba nueva, sin nada, estaba completa. Y en ese entonces tenía un valor. Pasó el tiempo, pasaron los años, y esa mesa fue adquiriendo. ¿Qué adquirió la mesa? Polvo. Polvo, ¿qué más? Humedad, ¿qué más? Corrosión. ¿Cómo? Corrosión. Corrosión, Manchas. Manchas. manchas, ¿qué más? Mofo. Humedad, hongos, moho. ¿Y qué con los golpes? ¿Acaso la mesa no se golpeó? Se rayó, Despostillones. se despostilló, de todo le ocurrió a la mesa. Aflojaron las patas. Se aflojó el mueble. Se De repente desencuadró. se desencuadró, se desencajó. La mesa queda averiada. Entonces, ¿qué hace el ebanista? Poco a poco, la agarra a palazo. No, ¿Por qué no la agarra a palazo? no la va a dejar peor. Porque la daña más. La daña más. Y poco a poco va quitando las capas de la vida, de la mala vida. Porque si fuera buena vida, en la mesa no estuviera así. Eso somos nosotros. Nos ocurre de todo. Y solo Dios, solo nuestro Creador puede restaurarnos a su plan original, pero con nuestra participación, con nuestra contemplación en Él, contemplación en Él, no en mí, en Él. Y al contemplarlo, vamos a ser transformados, porque Él es nuestro Creador, Él sabe cómo restaurarnos. Y es así como Él va y usa a su siervo, a Natán. Y le toca a Natán ensillar a un gallinazo.
Es una expresión que significa poner a un buitre en una silla, hacer a un buitre que se siente a una silla, hacer a un cóndor que se siente en una silla, hacer que un águila se siente en una... Eso es imposible. O eso es muy difícil. ¿Y qué hace Natán? ¿Qué hace el profeta? Susurra. Sí, A dos claro. momentos. Sí, claro, le susurra a sus sentimientos más nobles. Natán es increíble. Como siervo de Dios, atención, como siervo de Dios, escuchen muy bien mis palabras, como siervo de Dios, un siervo obedece. Un siervo utiliza los métodos de su amo. Un siervo no se manda. Un siervo utiliza los recursos de su amo, no suyos, los recursos de su amo. Natán es un siervo de Dios y hace exactamente lo mismo que hace el Espíritu Santo. Le susurra a David la verdad. Se nivela con David. Le habla en un lenguaje original de quién era David. Érase una vez. Era David un niño onda su protección. Utiliza el recurso, el lenguaje, un lenguaje que David conocía muy bien, el lenguaje de un pastor. Y enseguida David entendió. David entendió porque lo había vivido muchas veces cómo defender a las ovejas. Y estaba tan enfocado en la meta de la defensa, del ser inocente, del ser ingenuo, del ser desposeído. Y él enseguida reacciona. Enseguida se arremanga y dice, ¿dónde está? Y Natán procede y le dice, aquí está el hombre. ¿Cómo reacciono yo cuando el Espíritu Santo me habla? Dos maneras. ¿Cómo reacciono yo cuando el Espíritu Santo me susurra? Porque el susurro comienza suavemente, pero después se incrementa. Y tenemos el caso de Saulo de Tarso. Ya el Espíritu Santo había susurrado suficientemente. Pero, sin embargo, Saulo era completamente honesto. Es el mismo caso del muchacho que sale de casa y se va. Y cuando el Espíritu le susurra, dice la expresión, él entra en sí. Él vuelve y dice, oh. El hijo pródigo. Es lo mismo. El Espíritu Santo le había susurrado al hijo pródigo. Y después de la cosecha, ¿no? Entonces, después de la voz alta, entonces, lo único, y fíjense, aún en esto, aún al hablar, aún al subir el volumen, Dios es un caballero. Y lo único que hace Dios con Saulo es hacer una pregunta. ¿Por qué? Porque quiero entender por qué me persigues. Lo mismo que hace con Adán. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Y nos hace a nosotros. Todos los días nos dice lo mismo. Pero estamos escuchando o estamos... Dios me dio una cabeza para usarla. Dios me dio inteligencia. Yo soy imagen. Soy hecho a imagen de Dios. Por lo tanto,
y tenemos todo el lenguaje vernacular del juega vivo, la zafadera, no la comodidad, el amiguismo, todo el lenguaje vernacular. Para justificar el yo, para justificar a quién estoy mirando. No estoy mirando a mí mismo, no estoy mirando a mi creador. ¿Y qué ocurre? ¿Qué me ocurre? Me ocurre de todo. Me ocurre de todo. ¿Y quién es culpable? ¿Quién es culpable? Sino yo mismo. El rol de Natán. David habla en el Salmo 51 de que su pecado era contra ti he pecado, contra Dios. David había traicionado a Dios. Dios había sido fiel con él cuando lo había librado de Saúl, cuando le había dado victoria sobre Goliat, cuando lo había librado del león y del oso. Y en muchas luchas le había dado poder, le había dado riqueza, inteligencia. Y David, como dijo Adolfo, era el representante de Dios y David lo representó mal. David traicionó su confianza en Dios y su lealtad, su responsabilidad. Y todo esto mató a Urías y bueno, se involucró con Betsabé. Porque primeramente dejó de contemplar a Dios. Vamos a pasar a la lección del martes. El perdón y el olvido. El perdón y el olvido. Y quiero hablar acerca de, ¿cuándo da Dios, cuándo extiende el perdón? ¿Cuándo otorga Dios el perdón? ¿Antes o después del arrepentimiento? ¿Cuándo perdona a Dios? ¿Antes o después que uno se arrepiente? Antes. ¿Por qué? Jesus já morreu antes. O plano de Deus já foi feito muito antes de eu nascer. Tudo está pronto muito antes. Só falta a minha parte. Ahí está. Recurso. Ele já providenciou tudo. Só falta a minha parte. Ahí está. El recurso de Dios que es infinito. Ya está establecido el perdón. El Salmo 91. Salmo 91. El que habita al abrigo de Dios. Hay que habitar. Hay que vivir debajo de ese abrigo. Hay que morar bajo la sombra del Omnipotente. No fuera, pero bajo la sombra. Aquí está el paragüita. El paso Apocalipsis menciona que el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, es decir, que ya desde ese momento. Ahí está. Entonces la lluvia cae, lluvia. Ahí está el paraguas. Ok. La muerte de Jesús como nuestro Salvador, como nuestro sustituto, era un requisito para salvar a la raza humana. Pero no era un requisito para que Dios nos perdonara. Atención. No era un requisito para que Dios nos perdonara. Porque Dios no necesitaba ser apaciguado, no necesitaba un método humano con su propósito divino. El olvido. Tenemos Isaías 43:25, Hebreos 8:12 y la comprensión de lo que es el juicio. Cuando estemos en el cielo, que se nos ha dicho o hemos entendido que Dios todo va a quedar en el olvido y no es así.
Porque cuando aparezca Betsabé, cuando aparezca Urías en el cielo y David y Salomón y todas estas cosas, ¿cómo que vamos a olvidar? No. ¿Y por qué Jesús va a mantener sus cicatrices en sus manos? Entonces, ¿qué es una cicatriz? Es una evidencia, es una evidencia fáctica, real, Las consecuencias de las malas de lo que ocurrió elecciones. y también de esto, que hubo un proceso de restauración. Bueno, vamos a terminar. Cuando tú hablas del olvido, yo pienso que deberíamos de también mirar desde la perspectiva humana y de la perspectiva divina, porque la Biblia dice que en la perspectiva divina existe el olvido. O sea, Dios ya no se acuerda ni echa en cara, el único que echa en cara es Satanás, pero en la mente del ser humano no hay olvido, o sea, queda el grabado, la imagen, el momento que cometió esos errores y lo arrastra de por vida, pero no lo daña, al menos que haya sido restaurado. Lo que tú estás diciendo es esto. Realmente lo que vemos, lo que sentimos, lo que oímos, es real. Todo esto, la punta del témpano de hielo, es la punta. Todo lo demás forma parte del mismo. Entonces, hay un precio para descansar. Y el precio es Dios, nuestro creador. Utilizar sus recursos, contemplarlo, y solo así somos transformados. Todo lo malo que nos ocurrió, lo vamos a entender y lo vamos a reenmarcar. Pero, esto es con verde, reenmarcar. Marcar. Reenmarcar. Le vamos a cambiar el marco. El marco del cuadro de nuestra vida va a ser un marco de amor. Porque a pesar de todo, vamos a ver cómo Dios nos redimió y nos restauró. Entonces, esta lección nos muestra que el descanso se puede alcanzar hoy, no solo cuando Jesús venga a llevarnos, pero en este lugar, en este momento, lo que Débora mencionó, ya está establecido el plan. Solamente lo tengo que utilizar. Víctor, del descanso, cuando hablamos de eso, nosotros los seres humanos, la lección hablaba de eso, ¿no? Que las personas hacen lo que sea necesario para encontrar paz para ellos. Y son capaces de pagar exageradamente cantidades elevadas, ¿no? Según la Biblia dice que para el ser humano no cuesta ningún centavo, pero para Dios costó. El descanso que Dios quiere dar al hombre tiene un precio sumamente que ningún ser humano puede pagar, pero es gratis al ser humano. Sí, pero recordemos que el precio está establecido por el carácter de Dios de amor. Porque Dios mismo murió. Entonces, para poder Él dar. es, sí, pero él no para apaciguar su ira ni nada de eso, sino el garante. Puso la vida, pues. Él es el creador. Entonces, quiero terminar con... Ok. Quiero terminar con... Creo que lo hemos dicho todo. Y creo que hemos hablado suficiente. Pero quiero hablar esto. Lo que es la contemplación. La contemplación... Bueno, voy a borrar el signo de interrogación, porque ya no es una pregunta. Ya es un hecho. Nuestra perspectiva es la que nos permite ser salvos. Vamos a orar. Padre de amor, en este momento, en este lugar, te agradecemos porque el precio del descanso
es conocerte a ti, el único Dios y verdadero, y a tu Hijo, Jesús, a quien has enviado. Que esta semana, Señor, utilicemos ese recurso inagotable, que te representemos en nuestro círculo de influencia donde estemos. En el nombre de Jesús. Amén.